Bienvenidos a un nuevo Top 5x2 en la dimensión ordinaria. Y hoy, a petición popular, hablaremos de las series animadas que nosotros personalmente recomendamos. Básicamente, las series animadas que hemos visto que nos han gustado, vuelve y juega opiniones estrictamente personales. Pero que digámoslo así, la gente nos ha dicho, bueno, entonces, ¿qué es lo que no han visto para nosotros ver? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Esperemos les guste, porque esto va a estar bueno. De todas las series que hemos visto, obviamente se nos van a quedar muchas por fuera. Porque sí, obvio. Porque para recopilar todas las que hemos visto. Y las que estamos viendo. Y las que estamos viendo, estos serían varios videos. Sí, entonces esta es solo como una pequeña parte de todas esas series que hemos llegado a ver. Sí, una selección exquisita, por decirlo de alguna manera. Bueno, es su puesto número 5. Bueno, empecemos con el número 5, que es literalmente un clásico. Y estoy hablando de un clásico viejísimo. Yo creo que es de la era de los 70s, 80s. Pero que todavía tiene relevancia hoy porque hace poquito sacaron un anuncio de que la iban a volver a hacer en Netflix. Esperemos que Netflix no la dañe, pero bien. Estamos hablando de la serie de He-Man y los Amos en el Universo. Y obviamente su equivalente es She-Ra, aunque la She-Ra moderna ya es cuento otro costal, pero la She-Ra clásica es espectacular. La animación es típica animación ochentera y es típico estilo americano, todo musculoso, todo cara dura, todo de todo, pero la historia es absolutamente espectacular. Es digámoslo así, una mezcla de fantasía con ciencia ficción, hablando de un tipo llamado, que era un príncipe, por así mencionarlo por encima, que le toca pelear contra un villano que se llama Skeletor, que literalmente quiere adueñar, no sé, ya ni me acuerdo si adueñarse el mundo, destruir el mundo. Y tiene los poderes de una espada mágica. Entonces partamos de ahí. Obviamente hay partes de tecnología y partes de computadores, hay una cantidad de cosas ahí pues mencionadas. Pero cuando usted mira, digámoslo así, toda la forma en cómo montan toda la historia y cómo montan toda la trama y el universo en el que se desarrolla, es completamente espectacular. En esos momentos, si yo lo comparara con una serie actual, las series actuales no tienen comparación con la historia y la trama que tiene He-Man. Muchas series de ahora de ciencia ficción que la colocan al estilo medieval, con una combinación de tecnología. No hay punto de comparación. En ese sentido, He-Man y los Amos del Universo es una serie muy recomendada en ese sentido. Hombre, tanto es así que, tal y como usted dijo, hoy en día esa serie sigue teniendo relevancia. Y alrededor del mundo hay un montón de fanáticos un montón de gente a la que les gusta He-Man y los Amos del Universo. Es más, ahora que me hizo acordar, hay compañías que todavía desarrollan versiones 2021 de las figuras clásicas de He-Man y los Amos del Universo. Imagínate lo buena que es la serie. Y todavía sigue habiendo mucha gente que compra esas figuras. Mucho coleccionista que esas figuras sí o sí las consiguen. Como sea. Les gusta. Pues exacto, ¿no? Y porque la serie es demasiado clásica, demasiado buena como para uno no vérsela. Entonces, en ese sentido, la recomiendo. Comparemos, ¿cuál es su puesto número 5? Bueno, mi puesto número 5 no es una serie tan clásica, porque es de los años 2000, que se llama X-Men Evolución, que funciona como una precuela a la serie de X-Men de los 90. ¿Por qué funciona como una precuela? Porque si uno ve los personajes en X-Men Evolución, se ven más jóvenes, tanto es así que están en la universidad. O sea, todavía son estudiantes. Y ahí podemos ver un poco más de cómo fue el origen de cada uno de los personajes de los Hombres X. Obviamente, por ser una serie más reciente, es un poquito más moderna en el sentido de la animación. No se le va a negar eso. Claro, o sea, la animación de Hombres X Evolución pues está a la par con lo que vendría siendo en la época de los 2000. Obviamente va a tener una animación diferente a la que tuvo la serie de los 90. Sí, hombre, claro. Es una muy buena serie porque nos muestra, como dije, algo del origen de estos personajes. Incluso en X-Men Evolution había personajes que yo en la serie original no conocía, que los llegué a conocer fue por X-Men Evolution. Tengo que confesar algo ya que lo menciona. Yo me he visto X-Men Evolution y me parece muy buena, pero no sabía, o al menos yo nunca lo vi de esa manera, que fuera una precuela de la serie original noventera. Hombre, o sea,
Yo lo veo como una precuela, precisamente muestra como, porque uno por ejemplo veía al Cíclope de la serie de los 90 y ya era un hombre hecho y derecho, y uno ve el Cíclope de Hombres X Evolución y es un estudiante. Lo mismo pasa con Jean Grey, lo mismo pasa con Rogue, que posteriormente se convertiría en Titania, si recuerdan la serie de los 90. Sí, y obviamente otros personajes que no estaban en la serie original. Ahí sí entraríamos en una discusión respecto a Gepardo, porque Gepardo es cuento de otro costal, pero bueno, sí, tiene toda la razón. Bueno, pasando entonces... Puesto número 4. Le iba a decir yo que sí es el número 4. Hágale el número 4, empiece por ahí porque es... va a empezar lo bueno. Mi puesto número 4 es Samurai X. No sé si se puede considerar un clásico. Es un clásico. Bueno, es un clásico. Es un clásico. Pero lo que me gustó de esta serie es que básicamente... al contrario de muchos animes, no me miren feo por favor, aquí el personaje no está OP. O sea, el protagonista Kenshin Himura sí es un samurái hecho y derecho y es muy hábil con la espada. Pero él en ninguna parte se ve que esté OP. Tiene sus vainas de, como dicen por ahí, la armadura, ¿cómo es? La armadura de contexto. La armadura de trama. La armadura de trama. Tiene sus momentos de armadura de trama. Pero si uno se ponía a ver esos momentos comparados con otros animes, realmente son pocos. Sí, tienes razón. También es el detalle de que la serie tiene, pues, está en el Japón antiguo, ¿sí? Y sin embargo, le metieron algunos elementos de fantasía, como un poquito de magia, pero son muy mínimos, porque de resto, sí. En realidad es muy fiel a la historia de Japón. Sorpresivamente es muy fiel a la historia de Japón. Y es bastante, bueno, de hecho se nota que quienes crearon Samurai X se tomaron la molestia de estudiar la historia de Japón. Porque, o sea, puede que las cosas no hayan ocurrido tal cual como muestran en la serie, pero que haya cosas basadas en hechos reales, las hay. De hecho, el personaje Kenshin Himura está basado en dos samuráis reales. Tomaron características de dos samuráis, no recuerdo los nombres en este momento, y las usaron para crear al personaje. Al personaje, sí. El único pero que tiene Samurai X, en mi opinión estrictamente personal, es que la serie, como tiene una cantidad espectacular de detalles, y la cantidad de detalles es tan grande que usted tiene que estar, mejor dicho, literalmente pegado a la pantalla viendo el mismo episodio varias veces para agarrarle todos los detalles. Pero tiene la desventaja de que precisamente con la cantidad de detalles que tiene la serie también es muy larga. Entonces no es para cualquiera. Ese es el punto, es una serie larga. Pero hombre, vale la pena darle la oportunidad. Si son capaces de ver más allá de esos detalles que la hacen larga, realmente Samurai X es una serie que vale la pena. Ah, sí, definitivamente. Mi puesto número 4 es también una serie clásica, pero es que lo chistoso con esta serie es que tiene dos versiones. Una versión así, más o menos de la misma época, no es un poquito más reciente que Samurai X. Y la versión 2021, que salió hace poquito y que todavía la están transmitiendo. Se llama Shaman King y está basado en un manga que el autor es tan apasionado de ese manga que precisamente que es gracias a que existe la versión 2021. Vean, le cuento el chiste. La historia de Shaman King es sobre sin entrar en muchos detalles y en mucho spoiler, básicamente se trata de un muchachito que es un chamán, ¿sí? Que literalmente puede controlar o dejarse ser poseído por los fantasmas y controlar sus habilidades y sus poderes. ¿Cuál es el chiste? Que detrás de estos chamanes hay un torneo que ocurre cada 500 años y que define el destino del mundo. Más o menos así es toda la trama en general de todo esto, ¿sí? Obviamente hay su villano y hay una cantidad de cosas. No voy a llegar como tan hasta allá porque la idea es que se la vea. El cuento es que la serie original, la que sucedió, creo que eso fue en una serie noventera, si mi memoria no me falla. Eso es aproximadamente finales de los 90, principios de los 2000 más o menos. Algo así. Cuando todavía existía un canal llamado Fox Kids, que de hecho era ahí donde la presentaban. Exacto, tiene toda la razón. El cuento es que en esa serie tenía la misma idea general, pero no era fiel al manga. Y el autor, pues no es que haya exactamente puesto el grito al cielo, porque obviamente el autor se benefició, pero nunca le gustó la serie original, en ese sentido, porque no era muy fiel a lo que él había desarrollado. Entonces, a pesar de que esa serie original se volvió clásica y tiene su fanaticada y tiene su comunidad y
toda la vuelta, todo el mundo esperaba era que el autor se saliera con la suya y volvieran a sacar la serie siendo fiel al manga. Y adivina qué, el autor se salió con la suya y en estos momentos la serie que se está transmitiendo ahora en el 2021 es lo más fiel al manga posible. Han cambiado algunas tramas que estaban en el anime original, han cambiado ciertas cosas. Sí metieron las patas por un lado o por otro, porque desgraciadamente, como todas las series de anime de ahora son mucho más corticas de lo que uno quisiera y toca hacer adaptaciones, pero en estos momentos lo que se ha visto de la versión 2021 de Shaman King es básicamente como si usted estuviera leyendo el manga, y todo el mundo está fascinado con Shaman King en estos momentos. Entonces es una historia muy buena, muy recomendada en ese sentido, para los que les gusta la fantasía moderna, porque esto es fantasía moderna, de hecho funciona en la época actual. Partamos de ahí. Sí, puede que estamos hablando de fantasmas de personas de otras épocas que son lo que los chamanes usan para sus combates, pero sí, o sea, todo está ambientado en la época actual, por así decirlo. Exacto, entonces aguanta muchísimo. Bueno, puesto número 3. Mi puesto número 3 es una serie llamada Saber Marionettes. Tiene 3 temporadas. Cada una más loca que la otra. Sí, la verdad es que con cada temporada se superaban, en el buen sentido de la palabra. Sí, definitivamente. Y hombre, sin entrar en mucho spoiler, es una serie que está ambientada en el futuro, siglo XXII para ser exactos, en donde es un planeta que solo está habitado por hombres, por cosas que ocurren en la serie. No voy a entrar en spoilers aquí. Y entonces crean unos robots llamados marionetas. Obviamente todas tienen apariencia femenina. Y en realidad son 6 marionetas, pero la historia empieza con 3, que poseen algo llamado, por favor YouTube, no nos vayas a censurar el video, se llama circuito virgen. Básicamente, ¿qué les permite a las marionetas que tienen ese circuito? ¿Qué les permite? Les permite tener emociones. Porque en general las marionetas no tienen emociones en ese mundo donde solo existen los hombres. No, son robots, son robots. Son autómatas, por así decirlo. Exacto. Sí, siga. Las marionetas que tienen este circuito sienten emociones, lloran, se alegran, se enojan, como todo. Y ya se podrán imaginar la cantidad de cosas que le pasan al protagonista cuando se encuentra con 3 de las 6 marionetas. Las otras 3, si explico lo que pasa con ellas 3, ya entraríamos en territorio spoiler. Y la idea es que, como ya dijimos antes, se vean estas series. A Saber Marionettes le pasa algo parecido que a Samurai X, que también entra en mucho detalle, porque en ciertas ocasiones explican muy al milímetro lo que está sucediendo. Entonces eso la alarga. Pero créanme que es una serie que vale la pena que le echen el ojo. No, la ventaja de Saber Marionettes en comparación con Samurai X es que al menos es una serie, a pesar de la cantidad de detalles que tiene, es una serie relativamente más cortica. Pero sí. De hecho es bastante más corta. Pero sí, de hecho la trama de Saber Marionettes es complicada. Es bastante complicada porque todo gira precisamente alrededor de esas 6 marionetas, que son lo más cercano a tener una mujer real en ese planeta donde solo viven los hombres, por circunstancias de la vida, no obviamente territorio spoiler hasta allá. Entonces, complicada la situación. Bueno, aquí nos vamos. No, mi puesto número 3. Mi puesto número 3. Aquí es donde va lo más bonito de todo, porque la trama es similar o más extrema todavía. En Saber Marionettes era básicamente un planeta de solo hombres. En Bandred es una serie de ciencia ficción, o más exactamente de super robots, por decirlo de alguna manera, porque eso no tiene otra explicación. Esos son super robots, donde son empiezan con 2 planetas, uno donde solo viven hombres y otro planeta donde solo viven mujeres, y los 2 planetas son vecinos. ¿Cuál es el cuento? Están en guerra. Están en guerra. O sea, miren, empezamos fuerte con esta serie. Que sí. Un planeta solo de hombres y solo mujeres, y los 2 planetas en guerra. O sea, imagínense lo que sigue de ahí en adelante. No, lo chistoso es que el protagonista es supuestamente un ingeniero, pero que básicamente trabaja como un obrero en el planeta de los hombres, pero que está cansado de la vida en ese planeta, porque mejor dicho, lo tienen viendo un chispero. Y sinceramente es un tipo de esos que aspiran a más, pero lo tratan re mal. Y se las arregla para robarse un robot. Y resulta que termina metido en medio de una trama donde termina atrapada en una nave pirata comandado por mujeres, que, como dije, es una nave pirata, o sea, no pertenece, digámoslo así, a la armada oficial del planeta de las mujeres, sino que son independientes. Pero a partir de ahí
él y otros 2 hombres, y estas mujeres que andan en ese barco pirata terminan en un cuento de conspiraciones donde se revela la verdad detrás de los 2 planetas y detrás de todo lo que sucede alrededor de ellos, porque no son los únicos planetas afectados, y la cosa se complica hasta el punto en que uno dice, ¿qué rayos fue esto? Vea, se lo pongo en estos términos. Cuando uno se da cuenta quién es el verdadero enemigo, uno queda con la boca abierta. Porque no era lo que uno se esperaba. Para nada. Es que realmente cuando se revela el villano final, el malo malísimo, uno dice, ¿qué? Sí, literalmente, eso es lo que uno dice. ¿Qué rayos qué es esto? Va en contra de todo lo que uno esperaba. Obviamente, hay una cantidad de cosas. La serie, sorpresivamente, o sea, sí, también tiene sus detalles, pero es relativamente cortica, es de 2 temporadas, cada uno como de 13 capítulos. Y tiene obviamente un par de ovas intermedias. Y es muy bacana en ese sentido, porque aún con la trama y todo, hay subhistorias que le cuentan a uno cómo es la vida con las piratas, cómo es esa interacción entre esos hombres y esas mujeres que literalmente han estado en guerra toda la vida, y cuando se dan cuenta de que tienen que recuperar mucho de lo que habían perdido cuando eran antes juntos. Bueno, ya me estoy metiendo un poquito ya spoiler, pero sí, es una historia que vale la pena ver. Y es una historia, a pesar de que tiene muchos detalles, a pesar de que es ciencia ficción suavecita, porque es con super robots, porque es muy divertida en ese sentido, es relativamente liviano, o sea, es muy fácil de ver, muy entendible. Se lleva unas sorpresas espectaculares, pero es muy entendible la historia, al menos desde mi punto de vista. Entonces, vale la pena verla. Bueno, ahora sí, puesto número 2. Bueno, y del manga saltamos a los cómics. Liga de la Justicia, la versión de los años 2000. Hombre, Sí. Esa serie, yo no sé, a mí esa serie me encantó. Así es como se tiene que hacer una Liga de la Justicia. Zack Snyder aprende, aunque tengo que decir que lo hiciste bien con el Snyder Cut. No, espere, ahí me voy a salir del tema un poquitico. El pero con la primera versión de la película fue porque desgraciadamente hubo mucha intervención ejecutiva y era otro director. Hasta ahí voy a dejar para no salirme mucho del tema. Pero ahora, Liga de la Justicia, así es como debía hacerse, tiene toda la razón. O sea, esa serie, si en algún futuro quieren volver a hacer la Liga de la Justicia, tienen que tomar como referencia esa serie. Sí, definitivamente. Al menos la primera temporada, porque la segunda temporada ya es Liga de la Justicia Ilimitada, que ahí ya salen un montonazo de héroes, que eso para meterlo en una película ya es un cuento más complicado. Pero o sea, lo que es la trama en general, juntando las 2 temporadas, es espectacular. Muy fiel a lo que vienen siendo los cómics de DC, tanto por el diseño de los personajes, los villanos, la interacción que hay entre ellos. Tocan el tema del multiverso en algunos capítulos. Están todas, se demuestra muy bien la personalidad de cada uno de los integrantes de la Liga de la Justicia. Tiene un cambio respecto a los cómics, porque en los cómics quien ocupa el papel de Linterna Verde es Hal Jordan. En esta serie de Liga de la Justicia, Hal Jordan no está. Bueno, él sí está, lo que pasa es que Hal Jordan aparece en la serie, pero él no forma parte de la liga. Quien toma su lugar es otro Linterna Verde llamado John Stewart, el moreno, el militar, que para mí, o sea, personalmente para mí él es el mejor Linterna Verde que ha habido, John Stewart. Pero dejando eso aparte, esa serie es espectacular lo que hicieron. En mi opinión, adaptaron muy bien lo que son los cómics a una serie de animación. Espectacular en todos los sentidos. Tiene sus fallos, como absolutamente todo, pero es una serie que yo le recomiendo a todos los fans, a toda la gente que le gusta DC y a toda la gente que le gusta la Liga de la Justicia. Tiene toda la razón. Bueno, antes de arrancar con el... bueno, ya me iba a pasar lo mismo. En mi puesto número 2. Mi puesto número 2 es una serie que no es muy conocida. De hecho, es una serie que pues, o sea, la franquicia de la serie sí es muy conocida mundialmente, pero por acá es más bien pocón, porque es una serie inglesa, una serie británica para ser más exacto, que está basada en la franquicia de los Thunderbirds, que es sobre que eso es lo chistoso, es una serie británica, pero los protagonistas son americanos. Y es de 5 hermanos que literalmente se dedican a hacer trabajos de rescate.
O sea, podría decirse que es una serie de superhéroes porque hay villano. Pero el cuento con los Thunderbirds es que los Thunderbirds no es una serie donde haya balas, donde haya acción ni nada por el estilo. Los protagonistas se dedican a rescatar gente. Son rescatistas. Y de hecho la organización que el papá de ellos fundó se dedica únicamente exclusivamente a rescate. Y el papá es famosísimo porque era un astronauta y ese tipo de cosas. Entonces, con toda la plata del papá armaron esa organización que se llama Rescate Internacional, y crearon ellos mismos unos vehículos especializados en rescate, que ese es el que le da el nombre de la serie. Thunderbirds son los vehículos que ellos utilizan para sus misiones de rescate, y toda la serie, toda la trama básicamente se representa en ese sentido, a las misiones de rescate. Entonces, ¿cuál es el cuento con los Thunderbirds? Que a pesar de haber trama y haber villano, todo lo que sucede alrededor de los Thunderbirds es que básicamente el villano quiere aprovechar y coger los vehículos de los rescatistas y quitárselos para hacer lo que se le dé la gana y dominar al mundo, porque así de buenos son esos vehículos. Pero obviamente ellos no se van a dejar, y aún así le dan prioridad es a rescatar a la gente. Tanto así que hubo un episodio donde están en una situación donde les toca rescatar al villano, pero es por cuestión de moral. Sí, ellos son rescatistas antes que peleadores, por decirlo de alguna manera. Pero la serie es muy, muy, muy buena en ese sentido. Entonces está la primera Thunderbirds, que fue hecha con marionetas y un poquito de stop motion hace muchísimos años, es una serie setentera. Y la última versión, que se llama Thunderbirds Are Go, que es una combinación de marionetas y 3D. Y espectacular. Con eso lo digo todo, de hecho ya hablé demasiado. Bueno. Menciones honoríficas. Menciones honoríficas. Ok. ¿Cuál es su mención honorífica? Mi mención honorífica es un anime que es desgraciadamente muy poco apreciado, pero porque es un anime que salió en Fox Kids y es de una franquicia muy conocida, pero no es lo que uno consideraría el típico anime o inclusive el típico cómic, porque de hecho también hay unos cómics basados en esa franquicia. Y estamos hablando de Sonic X. Básicamente un anime utilizando como personaje principal nuestro queridísimo Puercoespín Zoom, que siempre ha sido el némesis de Mario en las franquicias de videojuegos, por decirlo de alguna manera. Y es una historia muy bacancita porque es en un futuro relativamente cercano, porque obviamente tiene sus vehículos futuristas y todo, donde muestra a Sonic siendo un personaje de otro planeta, donde los amigos de él terminan en la Tierra, empezando por el mismísimo Sonic, y después vienen los demás después, y se hace amigo de un muchachito, y el muchachito se hace amigo, o sea, una serie relativamente infantil, por eso estaba en Fox Kids primero, pero las aventuras son muy bacanas, muy, 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 muy bacanas. Y no nos digamos mentiras, toda la personalidad de Sonic siempre ha sido muy extrema, por decirlo de una manera, muy, muy, muy de deportista extremo, todo bacano, todo super cool, todo lo que sea. Entonces eso era lo que hacía la serie muy divertida de ver, porque tenía sus villanos, está obviamente el Dr. Robotnik, pues, los típicos villanos de la franquicia, pero la forma como presentaban la trama de Sonic X, espectacular. Que el único pero que no es un personaje tan popular como otros personajes típicos de animes o de series animadas americanas. Ese es el pero con Sonic X. De resto, una serie muy muy buena. Su mención honorífica. Mi mención honorífica le pasa a más o menos como a Sonic X, pero porque su precedente fue la película Godzilla, del Godzilla americano. Y estoy hablando de la serie que hicieron basándose en la película. Eso se llama así, Godzilla, la serie. Que la serie comienza donde termina la película. Con la muerte después de Godzilla en el puente y toda la cosa. Si ustedes recuerdan, al final de la película queda un huevo en el estadio, en la guarida del monstruo. Y la serie empieza con el nacimiento de esa cría, que por cosas que ocurren en la serie termina siendo amigable con el paleontólogo Nick Tatopoulos, creo que es el nombre. Sí. Termina siendo amigable con él. Entonces, al principio, como ven que es una cría, lo intentan capturar. Aquí ya me estoy metiendo en territorio spoiler. Y cuando lo van a capturar, resulta que ya es un Godzilla hecho y derecho. Ya se creció rapidito. O sea, eso es crecimiento rápido y lo demás son tonterías. Ok, listo. Y básicamente Nick Tatopoulos y su grupo de científicos se ven envueltos en un montón de... O sea, eso se descubren que hay conspiraciones detrás, eso hasta lo último aparecen hasta alienígenas relacionados con los monstruos que han atacado el planeta Tierra a lo largo de la historia. De hecho,
esta organización, este grupo comandado por Tatopoulos, llaman a Godzilla cada vez que toca enfrentarse con alguna criatura extraña. Y a partir de ahí, el estilo de animación es muy interesante. Pero, o sea, lo que me encanta de esa serie es los combates que Godzilla tiene con las otras criaturas. O sea, nada que envidiarles a los combates del Monstruoverso. Obviamente, como está basado en la película, pues tiene sus restricciones. Pero créanme que eso no le quita la serie. Sí, definitivamente. De hecho, hay un capítulo donde aparece hasta el monstruo del lago Ness, y la historia que montan con el monstruo del lago Ness es realmente muy interesante. Créanme que es una serie a la que vale la pena darle la oportunidad. Bueno, sí, a pesar de que está basado en una película que nadie quiere, la verdad. Sí. Pero bueno. O sea, irónicamente es la mejor serie de Godzilla y está basada en la peor película de Godzilla, para que vean cómo es la vida. Como vean lo chistoso. Bueno, ya viendo nuestra mención honorífica, pasamos así de nuestro, digámoslo así, echemos laureles. Nuestro primer puesto en la lista de series animadas que nosotros les recomendaríamos a todo el mundo, para que se la vea. ¿Empieza usted o empiezo yo? No, empieza usted. Porque definitivamente usted tiene que empezar con un clásico. Spider-Man, la serie de los 90. Ese es su puesto número 1. Ese es mi puesto número 1. Sí, o sea, para los que se creen que a alguien no le puede gustar DC y Marvel, qué pena, a mí me encantan las dos. Bueno, dejemos esos temas de rivalidad para otro video, que ya está listo, de hecho. Entonces, Spider-Man, ¿cuál es el cuento con el Spider-Man de los 90s? Pues a mí lo que me gustó de esa serie es que me parece que es una fiel adaptación a los cómics, tanto por el propio personaje de Spider-Man, así como con lo de todos sus villanos y todo el universo del personaje. Incluso aquí en esta serie llegamos a ver a los X-Men, las versiones clásicas de los 90, llegamos a ver también al Capitán América, que precisamente los mostraban trabajando juntos. Y también vimos a Punisher, otro personaje de Marvel. O sea, es una serie que, o sea, para mí esta serie fue como entrar al universo Marvel. Esa fue la primera serie que yo vi del universo Marvel. Francamente a mí me encantó. O sea, me encantó cómo adaptaron el personaje, todo lo que está alrededor de él. Me gustó, en episodios finales también tocan temas de multiverso, que Marvel tiene su propio multiverso. O sea, todo pasa lo mismo que con Liga de la Justicia. Hicieron muy bien la adaptación de los cómics a la serie animada. O sea, realmente muy buen trabajo de la gente que hizo la serie. Voy a hacer una adición ahí. La música del intro. Esa música del intro. Eso es un rockcito espectacular. Sí, pero esa música es inconfundible. Es inconfundible. Lo mejor en ese sentido. A mí me chocaba algo relacionado con un personaje que era el vampiro. Morbius el vampiro. Sí. Que para mucha gente, aquí los productores creo que patinaron porque dijeron que podía ser algo perturbador ver a alguien mordiéndole el cuello, ver a este personaje mordiéndole el cuello a una persona. Qué pena, para mí fue todavía más perturbador ver que tenía ventosas en las manos. Ay, Dios mío, no me lo recuerde. Ay. Por lo demás está muy bien hecha la serie. No, sí, es una serie espectacular. Y pasamos de una serie que es una clásica de los 90s a otra serie que es de los 90s, que en este caso es un anime, pero que sí es extremo. Y digo extremo en todos los sentidos de la palabra, porque hubo hasta varias versiones del mismo anime. Acontece que la serie de la que yo estoy hablando, que es mi número 1, porque por donde usted lo mire es una serie que es muy poco común en ese sentido, que es una serie oscura. Se llama Tekaman Blade en su original Japón, pero por este lado del charco lo conocimos como Tecnoman. Es más o menos también de los 90, si no recuerdo mal es del 92 o 93, no recuerdo bien la fecha. Y es una serie de ciencia ficción. Aquí la trajeron como una serie de superhéroes, pero eso fue porque literalmente le cortaron una cantidad de cosas, porque la serie de acá, cuando la trajeron acá, tenía 43 episodios y la serie original de Kamen Blade es de 49, y la razón por la que le cortaron tanto es porque tiene mucha sangre de por medio, cosa que no se vio en la versión americana o en la versión que nos llegó de este lado del charco, y es de un tipo que es el
la única persona en todo el mundo capaz de detener una invasión extraterrestre. ¿Y por qué? Porque resulta que él originalmente iba a ser un esclavo de los extraterrestres que iban a invadir la Tierra. Y como él tiene esos poderes, entonces hasta los militares quieren tomarse el control de los poderes de este tipo. Pero obviamente hay unos neutrales que son, digámoslo así, los amigos del que originalmente él no confiaba en ellos cuando regresó al planeta, porque originalmente pertenecía a una expedición. Este es territorio spoiler. Y se ganó estos amigos y sus amigos lo van a defender con capa y espada. ¿Cuál es el problema con él? Que como obviamente el poder de él es basado en la tecnología extraterrestre, pero no es completamente, digámoslo así, completo, entonces él tiene un límite de 30 minutos. Entonces tiene que aprovechar esos 30 minutos para hacer lo que tenga que hacer antes de desactivar el poder, o si no pierde el control y se vuelve uno de los malos. Entonces se lo pongo en estos términos. Normalmente uno cuando ve la serie, lo primero que uno se le ocurre son robots gigantes, y resulta que robots gigantes no tiene nada. Es básicamente la versión japonesa de un Iron Man, pero un Iron Man alienígena, para que se dé una idea. Y es de lo más extremo que hay, absolutamente extremo. Si usted, digámoslo así, se lo pongo de esta manera, quiere ver a personas cortadas en pedacitos con un cuchillo muy afilado, véase esa serie. Así de jodida es, que es muy buena en ese sentido. Es una serie oscura, una serie que hay que, digámoslo así, tomársela con seriedad, porque es una trama pesada, hay mucha moralidad e inmoralidad de por medio, pero lo que me parece absolutamente espectacular es que toda la trama va, es porque el protagonista siempre lleva el bulto. Siempre lleva el bulto. El tipo igual a la larga detiene la invasión y gana. Pero a costa de que, literalmente, de su propia familia, de su propia memoria, el tipo queda completamente devastado. Ganó la guerra, pero perdió casi todo. Entonces, vale la pena verla en ese sentido. Es una serie viejísima, pero es demasiado buena como para no vérsela. ¿Alguna opinión? Me imagino que no se la habrá visto, o si ya se la vería. Yo la verdad no la he visto, pero créame, se la recomiendo. Pues o sea, ya para estas horas no es muy conocida, pero es una serie que de verdad, si a usted le gustan las cosas así extremas, oscuras, con una trama pesada, es de las mejores series que hay. Conste que yo soy el que lo estoy diciendo, que normalmente yo no soy de tramas tan oscuras, pero esta serie vale la pena verla solo por eso. Esta es nuestra lista. Se nos han quedado un montón de series por fuera. Las que quiera, hay muchísimas más. Pero digámoslo así, estas son las que, digámoslo así, desde nuestros corazones, recomendamos de corazón, valga la pena tanta redundancia, que creemos que son como las mejores para ver, o al menos para introducir la cultura del cómic y el manga y el anime, que vale la pena verla, que no es lo del populacho, lo usual, que aguanta ver muchísimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Si no les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Mi nombre es Daniel Valencia. Daniel Amador. Y nos veremos la próxima. Chao. Chao.